un tereré? Abanico y tereré. Aire en movimiento. Hey, ¿les gusta el chisme? ¿Quieren chisme? Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Bueno, eso nos decía entonces para los oyentes de Estación Sur, me imagino que ella los orientó un poquito a cuál va a ser la columna con la que vamos a cerrar esta semana. Que yo no sé para qué. No sé por qué la llamamos, si está tan tranquilo el mundo. Aparte, no está pasando nada. Para cerrar el viernes, viste, bien arriba, con todo el chisme mundial de la mano de Rochita, que la tuvimos acá durante la semana como productora de piso, y hoy va a estar como columnista, columnista de Estación Sur durante el año, ahora con toda la agenda internacional acá en Abanico y Tereré. ¿Cómo andamos? Dice que está medio tildada la conexión. ¿Cómo andan? ¿Cómo Ahí va está, todo por ahí? Ahí arrancó. Ahora perfecto. bien, ¿cómo va, Rochita? ¿Cómo te trata este viernes? No me la conté. Con algún delay, ¿no? El viernes. Ah, ya sé qué pasó. Porque reinicié el teléfono. No, les cuento. Reinicié el teléfono de fábrica y no tengo la clave del wifi y siempre me olvido de... siempre me olvido de ponerla en el teléfono. Entonces estoy con datos y no tengo modo ahora de tener la clave del wifi. Entonces mandale mecha si me voz. escuchan bien, Sí, perfectamente. vamos así, si no, llamadita por teléfono. No, pero no está perfecto. Mandale. Atención con el chisme jugoso. Bueno, difícil hacer en 10 minutos. No, mirá la cantidad de delay que Perdón. hay. Estamos jugando, Rocha, pero ya te recuperamos. Sí, mandale vos porque esto es interminable el delay. Javier Delay. Y dicen sí, por y es eso. interminable todo lo que hubo pasando. Vamos a Exactamente. empezar. Vamos a ir así. Si se corta mucho, me llaman por teléfono. Dale. Si me hablan y con el delay que hay, no las voy a poder escuchar. Así que, perdón. Bueno, resulta que empezó el año con el secuestro de Maduro. Un ataque de esos que llaman quirúrgicos, que no fue tan quirúrgicos porque hubieron como 90 muertos, muchos de la Guardia Cubana, muchos de la Guardia Nacional. Ahí lo veíamos a Maduro que tuvo en 3 días más cambios de ropa que Taylor Swift en sus recitales, una cosa de loco, como lo cambiaban de ropa y lo exhibían por todos lados. Maduro muy tranquilo también, sonriendo, se lo vio en algunas de las fotos, y haciendo señas como, bueno, lo que se intuye es que ya estaba esperando, que estaba, bueno, vengan a buscarme, ya está. Se dijeron muchas cosas alrededor de esto, que quién lo entregó, que si lo entregó Delcy Rodríguez, que si lo entregaron desde adentro. La verdad es que hubo un trabajo de más de 4 meses de investigación para reconocer los movimientos y bueno, sabemos también que la tecnología ha llegado a puntos donde es casi indetectable ver si hay un dron que te está espiando o no, si tenés, bueno, también teniendo en cuenta la gente que le pagan, ¿no? Para hacer esos trabajos de inteligencia. También obviamente es el caso más emblemático de lo que es el lawfare internacional, porque acá en Argentina podemos hablar del lawfare y de la connivencia de los medios de comunicación, la justicia y toda la tramoya para encarcelar a dirigentes sociales. Pero en este caso es un país directamente interviniendo en otro y diciendo, vamos a hacer las cosas para que se cumpla la ley norteamericana, ¿no? Bueno, la principal acusación era que pertenece al Cártel de los Soles. Recordemos las medallitas que usan los militares en Venezuela por sus labores militares, justamente, son medallas de soles. Entonces, bueno, para ellos eso significaba, porque son muy literales, ¿viste? No tienen lugar a la metáfora tampoco. En la foto número 2 tenemos a la vicepresidenta, ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien algunos sectores decían, no, ella lo entregó. Bueno, imposible saberlo. Lo cierto es que ella la tenemos ahí junto a su hermano, que es Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Son los que se están encargando y que son más del ala del civil, del chavismo. Delcy Rodríguez, estuve mirando, tiene un currículum impresionante, es politóloga, estudia en Miami, estudia en Estados Unidos, tiene de familia también muy socialista y gran figura. Y la verdad que
las declaraciones que ella hizo a lo largo de los años nunca se puede dudar de que es chavista de la primera hora y de que ha aportado siempre al gobierno de allí el gobierno socialista de Venezuela. Pero bueno, obviamente en este caso tienen que gobernar, tienen que seguir gobernando. Hay una crisis económica, claramente, como la hay en todos los países que se ponen en Estados Unidos y que le imponen bloqueo, básicamente. Entonces está medio complejo ahí la situación. Bueno, es la primera mujer presidenta de Venezuela, y más allá de la ilegitimidad que le dicen de algunos sectores que dicen, no, vos traicionaste y estás cerrando con Estados Unidos, y desde Estados Unidos dicen, no, bueno, es chavista, vamos a cerrar con ella, vamos a dialogar con ella, pero no vamos a confiar. Lo que sí se hace es como una parte de transición, que además permitió la foto vamos a ir a la número 3, el otro sector del chavismo, que todos decían, no, ahora se va a pudrir entre Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que son los encargados de las fuerzas, el ministro del Interior y de Justicia, que es Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino, que son los encargados más que nada de la cuestión más militar, más de las fuerzas internas, de la policía. Dicen, no, se va a pudrir y ellos van a... La verdad que hasta ahora estos dos han quedado un poquito de lo que se ve. Ustedes saben que, y también le aviso sobre todo para la audiencia de Trinchera y de Futura, que tienen sus análisis como más centrados, si se quiere, o más... Acá estamos hablando de chisme. Yo les cuento lo que veo, lo que estamos viendo desde Argentina, que estos dos quedaron un poquito relegados, por lo menos de las apariciones públicas. No se los ve que se estén quejando, no se los ve que estén hablando en contra de Delcy Rodríguez o armando algo. Si eso está sucediendo, es demasiado tras bambalinas, no nos estamos enterando absolutamente nada. Si el delay me lo permite... Después en la foto número 4 tenemos la mándale, de Delcy Rodríguez, mándale Delphi igual. representante de la CIA. Ya le va a llegar. Ahí está, estaba esperando que le llegue. No, que si el delay me lo permite, decía que también, me parece que muy acertado este análisis con respecto a que no terminó habiendo una fractura que los Estados Unidos un poco esperaba que haya. Yo recuerdo en las primeras horas, luego del secuestro y la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, querían instalar la teoría de que Delcy Rodríguez se había profugado a Rusia. Confirmaban los medios nacionales que Reuters había dicho que Delcy Rodríguez ya estaba en Rusia. Después Delcy Rodríguez a las pocas horas aparece diciendo, acá vamos a sostener a la revolución bolivariana desde Venezuela. Algo que quisieron instalar luego fue esta posible ruptura entre sectores del chavismo. Lo que muestra también, me parece, el gobierno de Venezuela es una unidad en la fuerza, tanto en las fuerzas militares, civiles y políticas, con manifestaciones también muy masivas durante los días posteriores a la intervención y al secuestro de Nicolás Maduro, algo que quizás no, le cuesta un poco a la narrativa occidental comprender que un país haya logrado semejante fortaleza. No es la primera vez que Venezuela sufre un ataque de estas características, sí en esta dimensión, ¿no? Donde Estados Unidos trasvasa cualquier tipo de regla del derecho internacional y directamente interviene en América Latina en el país, pero ha sufrido golpes de estados, intentos, el secuestro en su momento de Hugo Chávez al comienzo del proceso. Entonces, me parece que hubo una unidad en la acción que incluso toma por sorpresa a muchos que querían adelantar un análisis donde la traición aparecía como la principal figura, para borrar de lado que en realidad acá lo que está viendo es un hecho de intervencionismo que marca un precedente tremendo para toda América Latina y el Caribe. Pero, Delphi, ¿a vos te sorprende? A nadie le sorprende. Está más cantado que despacito esto. Las intervenciones militares, exacto, las intervenciones militares, la compra de jueces, la compra de medios de comunicación, el financiamiento a oposiciones y el financiamiento a la violencia, es una moneda corriente. La verdad que nos sorprendamos de que hayan intervenido en Venezuela es solo porque es un país más grande, pero si nos vamos un poquitito más para el centro de América, la verdad que Estados Unidos siempre hizo y deshizo a su antojo con gobiernos demócratas, sobre todo con gobiernos demócratas, y en este caso con el caprichosito viejo naranja. Entonces, como que la verdad que esto que intentan instalar y decir, bueno, no, habían difundido una foto que era una fake, también con la misma ropa de Delcy Rodríguez, con el director de la CIA, como que se arrodillaba la Delcy. Y la verdad que no fue tan así.
por Sí. suerte, ¿viste? Pero bueno, intentan andar esta imagen de que están arrodillados. Lo que a mí me causó mucha gracia fue lo de María Corina Machado. Eso fue muy gracioso porque migajeras y las hay. O sea, yo pensaba, no llegué a ponerlo, pero pensaba poner un meme de una paloma migajera y de María Corina Machado, y cuál es la diferencia. Porque no solo no le dieron el poder, sino que ahora ella fue a regalarle el Nobel de la Paz a Donald Trump, y ni siquiera el Nobel le interesa a Donald Trump, porque dijo, no, si yo trabajé un montón por la paz y no me dieron el premio, ahora que se jodan me voy a hacer quilombo en todos lados. Pero bueno, también vamos a abordar eso un poquito más adelante. Bueno, y como decimos, obviamente Delcy Rodríguez ayer mismo tuvo una reunión con todo su gabinete, con todo la cuestión ahí del Consejo Federal de Gobierno. Reafirmó que va a haber unidad con Cuba, que van a seguir teniendo relaciones con Cuba. Reafirmó también el poder del chavismo, y transmitió el duelo por los 32 combatientes cubanos que murieron por Venezuela y por el concepto de la unidad. Y también llamó a la unidad y llamó a mantener la calma. El otro chisme que tenemos son las protestas en Irán. ¿Y cómo se relaciona esto con Venezuela? Y bueno, justamente hay varios hilos conductores. Irán es uno de los países de los ejes del mal que nos venden los medios de comunicación. En Irán está una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y además hay una crisis económica muy fuerte. Una ola de protestas que empezó el 28 de diciembre con aumentos de precios que estaban por las nubes, y empeoró todo cuando el Banco Central decide poner fin a ciertos programas que permitían la compra de dólares. Y ahí sale, como sabemos siempre, cuando no podés comprar dólares en un país que tiene mucha intervención del Estado, sale obviamente la clase media y salen un montón de sectores. Pero también hay una continuidad. Estaba mirando varios videos porque yo recordaba esto que se habla del feminismo, de las mujeres árabes. También siempre aclarar y siempre decir, no hay que mirar con ojos occidentales lo que pasa en otras culturas. No hay que estandarizar de que los derechos que nosotros construimos desde nuestra visión occidental, hijos de la Revolución Francesa y tal, no es lo mismo en Asia, no es lo mismo en Irán, no va a ser lo mismo en China, no va a ser lo mismo en Japón, ni en todos países que no tengan raigambre occidental. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empieza esta serie de protestas que se relacionan mucho a unas que hubieron en 2022, y ahí tenemos, bueno, elegí esas dos fotos porque lo que vemos es una mujer sin velo y además que se cortó el cabello, que se relaciona mucho a, tenemos ahí también en la foto 8 y 9, a lo que pasó en 2022 con el asesinato de Gina Mahsa Amini, o Gina Amini, como la dicen, que era una mujer que usaba el velo mal, y la mataron los policías, la policía de la moral, ¿no? Ella estaba bajo custodia de la policía de la moral por haber usado mal el velo, y bueno, era una mujer además kurda. Recordemos, los kurdos son un pueblo que, si bien existe un país que se llama, una región que se llama Kurdistán, es un pueblo que está boyando por toda esa región en la zona árabe, así que están en muchos países y son muy combativos y tienen mucha tradición combativa. Y son protestas que, si podemos hablar de los feminismos árabes, vienen desde mucho tiempo antes, incluso cuando fue la revolución del Ayatollah Khomeini en 1979, había una pata feminista que claramente, ¿qué pasa cuando los feminismos llegan a un lugar, protestan y dicen, bueno, no queremos retroceder? Dicen, no, para tus reclamos no son tan importantes, primero acomodemos la cultura y la economía, ¿no? Y también hay que decirlo, para seguir hablando de esto, en la foto número 10 tenemos a personas que salen a apoyar el gobierno de los ayatollah allí en Gaza. Ahí tenemos varias fotos y son numerosas, o sea, son muy numerosas las protestas masivas en contra del gobierno como las que son a favor. Hay una división muy clara. Lo que pasa es que vamos a ver, obviamente, las protestas en contra mucho más masificadas, por que la represión es tremenda. De algunos organismos de derechos humanos hablan de hasta 16.000, 20.000 muertos desde lo que va del 28 de diciembre hasta ahora.
desde el gobierno han dicho que son 5.000, el tema es, así sea uno, o sean 5.000, o sean 16.000, igual es terrible que se esté reprimiendo, y además esta cuestión que tienen el gobierno de los ayatolás, que son ultraconservadores y que restringen un montón la vida, sobre todo de las mujeres, que bueno, en algún punto hay muchos jóvenes, sobre todo mujeres y jóvenes, que están un poco cansados de este conservadurismo. Vamos a ver qué pasa. Te sumo algo y más. como hablábamos de migajera, en la foto número 11 tenemos nada más y nada menos que a María Corina Machado. Sí, decime. No, te sumo algo que también es parte del chisme, o por lo menos es para tenerlo en cuenta de lo que está pasando en Irán, que no es menor que a quien propone, como así como capaz que se venía eso y me estoy metiendo y adelantando, pero así como está la migajera Machado en Venezuela, el migajero de Irán, se podría decir, es el hijo de el Shah Reza Pahlavi, a quien derrocó, ¿no? La revolución islámica del 79, y el hijo desde el exterior ahora se propone como nuevo rey, porque aparte no es menor que lo que están proponiendo para sacar a el gobierno de los ayatolás sea una monarquía, ¿no? Como que de golpe es la cúspide de la libertad, es una nueva monarquía en Irán, y se está proponiendo él, que ni siquiera vive en Irán, porque vive en Estados Unidos exiliado desde que se tuvo que ir en el 79, y se está proponiendo como el sucesor para heredar Irán. Y la verdad que los iraníes no lo quieren, entonces también aparece esa figura que es muy interesante para el chisme, para ver lo que estuvo diciendo en las últimas semanas, porque es un personaje muy particular. Absolutamente, lo tenemos en la foto 11. Ahí está, viste, era el migajero, era el migajero. Este príncipe con María. Viste, siempre hay un migajero, siempre hay unos migajeros ahí en todos los lugares. Y obviamente había salido a hablar Donald Trump. ¿Quién se metió y quién salió a hablar? Obviamente Donald Trump, y dice, no, bueno, si no le dan la libertad a los iraníes, vamos a ir a atacar con todas las fuerzas. Recordemos que el año pasado hubo una guerra de 7 días entre Israel e Irán, donde descabezaron a la cúpula de las centrales nucleares iraníes, para tratar porque decían, bueno, van a hacer armas nucleares. Que en todo caso, lo que tienen los iraníes, como sucede con muchos países, que vos podés eliminar a toda la cúpula, pero al estar tan organizados y hacer tanta gente la que trabaja ahí, pueden enseguida continuar con sus planes. Y si ellos quisieran hacer una bomba atómica, tal vez ya la tienen y no están diciendo nada. Pero bueno, lo que pasó en ese momento fue un momento de mucha tensión, porque era la primera agresión abierta de Israel hacia Irán, que sabemos, si hablamos de Israel, hablamos de Estados Unidos. No hay diferencia entre intereses y todo. Obviamente los israelíes son un poco más sádicos, nada más. Pero bueno, tenemos ahí, entonces se reunió con el príncipe heredero de Irán y obviamente diciendo, no, bueno, ellos son amigos del chavismo. Ahí la tenemos a María Corina Machado, que después de regalar el Nobel, te dan un Nobel y lo regalás, bueno, salís vos, obviamente, a hacerte la luchadora por los derechos humanos, la violenta de María Corina Machado, mirá vos. Perdón, ya no nos queda casi nada, así que lo que sigue lo voy a hacer lo más rápido posible. Todo el quilombo con Groenlandia, que yo lo venía siguiendo, se plantó Donald Trump, tenemos ahí la foto 2 y 13, a decir, Groenlandia va a ser de Estados Unidos. Ahí marqué Groenlandia para quienes no están viendo en YouTube, lo cerca que queda Groenlandia también atravesando el polo norte de Rusia, de lo que es el mar Ártico, y que son rutas además que con el calentamiento global son rutas que se están abriendo también y que se van a poder utilizar para comercio dentro de poco nada más, que dicen que es un gran bloque de hielo. Donald Trump dijo no tiene tierras raras, pero la verdad es que abajo del hielo es muy difícil de investigar, probablemente tenga o no sabemos, pero sí tiene petróleo y es un punto estratégico para la seguridad global, es lo que dice Donald Trump, y por eso él dice que tiene que ser parte de Estados Unidos, ni siquiera estando más cerca de Canadá. Él dice, no, bueno, tiene que ser parte de Estados Unidos. Se había hablado de que lo quería comprar, salió Putin a decir, bueno, sí, si la quiere Estados Unidos, déjensela. Obviamente los daneses, que son los que ejercen el reinado ahí, que lo tienen como una colonia, dicen, dejate de hinchar los huevos, hace 1000 años tengo Groenlandia, no me la vas a sacar ahora. Viste que además los europeos se expresan alrededor de todo el mundo por la colonización, cuando fueron ellos los que iniciaron todo ese problema. Pero bueno, Trump está demostrando su vocación expansionista, su vocación imperial,
haciendo lo que se llama un cambio de orden mundial. En estos días también se habló, no, porque si pasa esto se disuelve la OTAN, que los europeos no van a dejar esto, no sé qué. La verdad, mi lectura de esto es que los europeos les encanta que Trump los pise, les encanta tener la pata de Trump y de cualquier presidente norteamericano en el cuello y le dicen, sí, papito, haceme lo que vos quieras, decime lo que vos quieras, porque la verdad que son una vergüenza los europeos en su política internacional, cómo se dejan pisotear además por un tipo tan cambiante, ¿no? Porque por lo menos antes Estados Unidos seguía una línea, ¿no? De coherencia de lo que iba a hacer. Y acá dice, bueno, me voy a quedar con Groenlandia. Y ahora ya, en el día de ayer arregló y se juntó con Mark Rutte, que había dicho, no, tenemos que hacer un plan. Y al final sacaron un comunicado, sacaron unas resoluciones que no se conocen bien del todo, pero básicamente es continuar con el tratado de la OTAN, continuar con el tratado ártico y decir, bueno, sí, esto va a seguir siendo jurisdicción danesa, pero de la seguridad se va a encargar Estados Unidos. Y eso fue todo el conflicto, o sea, fue toda una maraña. Hay quienes dicen que Donald Trump está hablando de esto para tapar todos los documentos de Epstein que salen a la luz. La verdad me parece que es un poco rebuscado pensar eso porque de los documentos se habla igual, todo el mundo está hablando de lo pedófilo que es Donald Trump, pero bueno, no podemos tampoco negar de que hay un timing muy preciso que pasa algo con los documentos de Epstein y Donald Trump sale a pudrirla a algún lado. Y por último, bueno, lo que pasó en estos días en Davos, donde Donald Trump habló obviamente de Venezuela, habló de Europa, dijo que tienen un aumento de gasto público, migración masiva descontrolada, importaciones. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had an incredibly successful visit with hubo un problema ahí. La verdad que sí. Sí. No pasa nada, lo puse para ponchar para que tengamos de fondo. Eso que tenemos ahí, ese video, es la nueva ONU, ¿no? Lo que llaman la nueva ONU, el Consejo de Paz, la carta ayer sacó la carta fundadora donde obviamente está el lamebotas de Milei y el presidente de Paraguay, Peña, de que fueron a firmar ahí. Para entrar a esa nueva ONU regida por Estados Unidos tenés que poner $1.000 millones. Sí, es una vergüenza, la verdad. Los organismos internacionales son una vergüenza, no está funcionando nada. La verdad que esto del cambio, claro, es una ONU VIP, exactamente. Y bueno, obviamente en Davos Trump habló de China, dijo que no tienen energía eólica. La verdad que todo mentira, porque además China tiene no solo los parques eólicos más grandes, sino es lo que más energía eólica y renovable produce. Pero bueno, ¿a qué va esto? Para hacer un cierre, y disculpen que me haya demorado tanto. En el último tiempo se viene, y esta ya es la parte del chisme en la que hacemos chisme, y esto está basado en especulaciones y me puedo equivocar, así que, pero yo la tiro. Lo que viene pasando es que con el fortalecimiento de las BRICS, que se dio con muchísima más fuerza a partir del 2025, el año del dragón, este es el año del caballo. Yo estoy muy pro China, chicos, perdonen, pero yo soy la gorda china y vengo viendo eso. China ya ganó la guerra comercial, hace mucho. Sí. China ya tiene negocios en todos lados, invierte en todos lados. Y lo que se empieza a poner en juego y lo que están tratando de hacer algún contrapeso a través del Banco de Desarrollo de las BRICS es contrarrestar el poder del dólar. Muchos países que podrían en algún punto intentar salir de la moneda del dólar. Entonces, ¿qué hace Donald Trump con esta nueva ONU, con estos nuevos ataques? Tratar de controlar por la fuerza lo que no puede controlar por el comercio. Tratar de, y todo el tiempo ver amenazas en todos lados. Eso también habla de una paranoia, pero si pensamos que es solo Donald Trump el único que está en esa, la verdad que estamos muy equivocados, porque vos mañana se muere Trump y queda Marco Rubio y queda toda una caterva de conservadores y derechistas que van a continuar con ese plan económico, avalados obviamente por las grandes Big Tech de Estados Unidos, que ven obviamente que China avanza a pasos agigantados tanto en el uso de la tecnología como en la democratización de un montón de recursos y en el tratar de poner un nuevo
balance económico mundial, que está un poquito más basado en la producción que en la especulación. Que esos son los dos grandes capitales que uno tiene que ver siempre, los que producen y los que especulan. Entonces, todas estas cuestiones que uno ve de demostraciones de fuerza no son manotazos de ahogado, porque a pesar de que Estados Unidos tiene una crisis económica tremenda y una crisis social tremenda, con que, no sé, volvieron las panteras negras, con un montón de pobres, con la crisis de fentanilo y todo, sigue siendo una potencia económica muy, muy fuerte, y lo demuestra todos los días mandando barcos y mandando a atacar países y hablando como si el mundo fuera suyo, porque básicamente es la visión que ellos tienen de ellos mismos y se la creen, y un montón de sátrapas y lamebotas como Milei se la creen, y la gente que lo sigue en todo el mundo. Entonces no desconozcamos eso, pero sí sepamos que podría pasar de que haya un cambio o que países empiecen a tratar de migrar del dólar, y eso puede llevar a a que la guerra comercial se agrave un poco más, a que incremente la violencia en el mundo, a que cambien un par de cosas. Lo cierto es que conteniendo los medios como los tenemos en Ay, se nos cortó el último minuto. Hasta No, ahí Rochita. resistieron los datos. Hasta ahí Adiós. llegaron. Adiós, Rochita. Ay, la conclusión final. Bueno, igual el de chisme poco lo último. Muchos puntos en común con la conversación de ayer con Jerónimo Guerrero Iraola, ¿no? Que hablamos un poco de soberanía y del lugar, el rol de Malvinas que queda en este contexto. Ahora sí, reanudamos, Rochita, te quedó la última oración a la mitad. No, que tenemos que juntarnos a charlar entre nosotros. Bueno, yo ya lo escuché a Jerónimo, obviamente, yo ya pensaba eso, ¿no? Controlan el Polo Norte, quieren controlar el Polo Sur, y quieren controlar todo. La verdad que hasta que no tengamos gobiernos que se planten, va a ser muy difícil frenarles un poco el carro a estos tipos, pero... y desgraciadamente solos no podemos, por eso digo, hay que juntarnos. Excelente, Rochita. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo viernes. Te queremos mucho. Gracias por este chisme mundial. Y agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado en el día de